Vamos a ir directo al grano con la tensión plana. ¿Qué es la tensión plana? Nosotros teníamos, cuando hemos estudiado tensiones, hemos encontrado la matriz de tensiones para un sólido elástico, para un punto y cualquier punto del sólido elástico. Y esa matriz de tensiones era T igual a sigma nx, tau xy, tau xz, tau xy, sigma ny, tau yz, tau xz, tau yz, sigma nz, ¿verdad? En un sistema de referencia rectangular x, y, z. Ocurre que en la elasticidad bidimensional y en la tensión plana, la tensión en uno de los ejes es cero. ¿Por qué? Porque nuestro elemento geométrico considerado tiene un espesor muy pequeño, normalmente, muy pequeño. Entonces, estamos hablando de que la tensión en el eje Z, que sería el eje del espesor, sería cero. Por lo tanto, de la matriz de tensiones eliminamos columna y fila correspondiente a las tensiones en Z. Y solo tendríamos las tensiones en el eje, en los ejes X y Y, en el plano X y Y. Eso significa que para la tensión plana, las tensiones son generadas en este plano, en el plano X y Y del elemento considerado. Quiere decir que vamos a cargar a ese elemento con un sistema de cargas en su espesor. Normalmente responden a tensión plana las placas delgadas. ¿Cuándo una placa es delgada? Bueno, existen varias condicionantes, pero la principal, cuando el espesor es menor o igual a la menor dimensión de la placa dividido entre 10. Ahí estamos hablando de una placa delgada y si esta está sometida a un sistema de cargas en su espesor, quiere decir que se ha generado la tensión plana. Por ejemplo, tenemos ejemplos de estructuras que trabajan a tensión plana. Tenemos las losas de entrepiso, ¿no? Incluso las losas de fundación. Este tipo de muros que ven aquí en esta gráfica. Tanques de pared delgada como este. Y algunas láminas en voladizo sometidas a cargas como esta. Trabajan en tensión plana. ¿De acuerdo? Veamos sus ecuaciones constitutivas o las leyes generalizadas de Hooke. ¿Qué vamos a tener aquí? Epsilon X es igual a 1 sobre E por sigma nx menos mu por sigma ny. Epsilon y es igual a 1 sobre E por sigma ny menos mu por sigma nx. Y epsilon z es igual a menos mu
sobre E por sigma nx más sigma ny. Y gamma xy igual a tau xy sobre g. A ver, el hecho de que no exista tensión en el eje Z no significa que la deformación en ese mismo eje sea cero. No significa. Y estamos viendo ahí en la ecuación correspondiente a epsilon Z. Bien, ya hemos visto cómo obtener las tensiones a partir de estas ecuaciones, las tensiones como función de las deformaciones. Y entonces ahí vamos a tener sigma nx igual a E sobre 1 menos mu cuadrado por epsilon x más mu epsilon y. Sigma ny igual a E sobre 1 menos mu cuadrado por epsilon y más mu por epsilon x. Y tau xy igual a G por gamma xy, sabiendo que G es igual a E sobre 2 veces 1 más mu. Podemos expresar 6,3 en forma matricial y vamos a tener sigma nx, sigma ny, tau xy igual a E sobre 1 menos mu cuadrado que multiplica a 1 mu 0 mu 1 0 0 0 1 menos mu medios por epsilon x epsilon y gamma x y. ¿Está bien? Muy bien, sigamos. Bien, vamos a definir ahora la ecuación diferencial que gobierna el problema elástico en tensión plana. Para eso vamos a decir que nuestra placa delgada está sometida a una carga por unidad de volumen FB de componentes X y Y. Las ecuaciones de equilibrio interno correspondientes serán X mayúscula más la derivada de sigma nx respecto de x más la derivada de tau xy respecto de y igual a 0. Y mayúscula más la derivada de tau xy respecto de x más la derivada de sigma ny respecto de y, eso es igual a 0. Son las ecuaciones de equilibrio interno. Vamos a derivar la primera de 6,5 respecto de x y la segunda respecto de y las vamos a sumar miembro a miembro. Pues, ¿qué vamos a tener? La derivada de x mayúsculas respecto de x más la derivada segunda de sigma nx respecto de x más la derivada segunda de tau xy respecto de x respecto de y igual 0.
la derivada de y mayúscula respecto de y más la derivada de segunda de tau x y respecto de x respecto de y más la derivada segunda de sigma n y respecto de y igual 0. Vamos a sumar miembro a miembro, pero vamos a despejar la suma de estos dos, de la derivada segunda de tau x y respecto de x respecto de y. Vamos a despejar. Entonces, ¿qué vamos a tener? La derivada de x mayúsculas respecto de x más la derivada de y mayúsculas respecto de y más la derivada segunda de sigma nx respecto de x más la derivada segunda de sigma ny respecto de y igual a menos 2 veces la derivada segunda de tau x y respecto de x respecto de y. Estoy aquí, ¿no?
Buenos días, ingeniero. No se le puede escuchar. Perdón, Inge- gracias. Estaba con el micrófono cerrado. Bien, estuve diciendo que si reemplazamos las ecuaciones constitutivas o las leyes generalizadas de Hooke, vamos a tener esto. Simplificando y aplicando las derivadas correspondientes, vamos a tener esto. 6,9. Si reemplazamos aquí en 6,9 esta ecuación, llevando al otro miembro las derivadas de los esfuerzos normales, vamos a tener finalmente esto. Menos 1 más mu por la derivada de x respecto de x más la derivada de y respecto de y igual a 1 más mu por la derivada segunda de sigma en x respecto de x más 1 más mu por la derivada segunda de sigma en y respecto de y. Y ahora todo esto más la derivada segunda de sigma en x respecto de y menos mu por la derivada segunda de sigma en y respecto de y más la derivada segunda de sigma en y respecto de x menos mu por la derivada segunda de sigma en x respecto de x. Entonces, fíjense lo que va a pasar. Aquí voy a tener, por ejemplo, mu por la derivada segunda de sigma en x respecto de x, con este menos mu por la derivada segunda de sigma en x respecto de x, chao, se van. Lo propio aquí. Aquí voy a tener mu por la derivada segunda de sigma n y respecto de y, con este menos mu por la derivada segunda de sigma n y respecto de y, se cancela. ¿Verdad? ¿Y qué me va a quedar? Menos 1 más mu por la derivada de x mayúscula respecto de x, más la derivada de y mayúscula respecto de y, eso es igual a ¿qué? A la derivada segunda de sigma nx respecto de x, más la derivada segunda de sigma ny respecto de y, más la derivada segunda de sigma nx respecto de y, más la derivada segunda de sigma ny respecto de x. Aquí vamos a tener tal cosa. Aquí está. Podemos escribir esto de esta manera,
como la derivada segunda respecto de X más la derivada segunda respecto de Y. ¿De quién? De sigma nx más sigma ny es igual a menos 1 más mu por la derivada de X mayúscula respecto de X más la derivada de Y mayúscula respecto de Y. Esta es la ecuación diferencial que gobierna la tensión plana. Es la ecuación de un laplaciano. ¿Sí? Cada vez que hacemos la modelación de una losa de entrepiso, digamos, en el SAP o en cualquier otro software, lo que se está haciendo es resolver esta ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Eso es lo que está pasando. Se está resolviendo esa ecuación diferencial que gobierna la tensión plana. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Está claro? Tenemos la ecuación diferencial que gobierna la tensión plana. Una losa de entrepiso queda definida bajo esta ecuación diferencial. No nos va a corresponder en este curso resolver esta ecuación, sino en el próximo curso. Elementos finitos. ¿Preguntas, por favor? Bueno, jóvenes, nos ha de tocar estudiar la deformación plana, ¿no? Pero eso lo vamos a hacer el próximo lunes, ¿de acuerdo? Y un favorcito más. Yo tengo que ir por la universidad ahorita, entonces me van a dispensar con elementos finitos, por favor. Tengo que ir por la universidad en este momento. ¿Ya? Entonces nos vamos a ver directamente el viernes con elementos finitos. Muy bien, jóvenes, hasta la siguiente clase. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Se cuida. Les vaya bien. Hasta luego, Inge. Hasta luego.